Bueno, primero vamos a empezar explicando la primera pregunta, la cual dice: un estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo con el tipo de mezclas. Al buscar, encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas sus partes, pero las mezclas heterogéneas no lo son. El estudiante realiza dos procedimientos que se describen en el cuadro con las sustancias 1 y 2. Sustancia 1. Es un equilibrio que al ser introducido en un embudo de decantación no se observa la separación de dos fases. Sustancia 2. Es un líquido de una sola fase que al calentarlo hasta evaporar por completo queda un sólido blanco en el fondo. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué tipo de mezclas son la sustancia 1 y 2? A. La sustancia 1 es una mezcla homogénea y la sustancia 2 es una mezcla heterogénea. B. La sustancia 1 es una mezcla heterogénea y la sustancia 2 es una mezcla homogénea. C. Ambas sustancias son mezclas homogéneas. D. Ambas sustancias son mezclas heterogéneas. Como podemos observar, la respuesta correcta sería la A, gracias a que tenemos en cuenta que la sustancia 1 es un líquido que al hacer un método de separación no ocurre nada, mientras que en la sustancia 2 sí ocurre, lo cual es que se queda un sólido en el fondo de color blanco. Por lo tanto, la primera sería homogénea y la segunda heterogénea. Seguimos con el segundo punto. A un recipiente de hielo inicialmente a una temperatura de menos 30 grados se le suministraría calor hasta que alcanzara una temperatura de 130 grados. La relación entre la cantidad de calor y la temperatura para el hielo se muestra de manera cualitativa en la siguiente curva de calentamiento. De acuerdo con la curva de calentamiento, ¿en qué zona se puede tener agua en estado gaseoso? Para esta respuesta tenemos que analizar la gráfica que tenemos a un lado del texto. En esta podemos ver que 30 grados está en la zona 1, la cual estaría sólido. Luego tenemos el 2, que estaría entre sólido y líquido. Luego está la zona 3, que estaría líquida. Luego está la zona 4, en la que estaría entre líquida y gaseosa. Y por último la zona 5, en la que estaría gaseosa. Luego volvemos al texto y este nos dice en qué zona se puede tener agua en estado gaseoso. Por esto daríamos la respuesta que es la D5, debido a que esa es la zona en la que se encuentra en estado gaseoso, teniendo en cuenta la curva de calentamiento. 3. En la gráfica presión-temperatura, teniendo en cuenta el sentido de las flechas, la que mejor representa un proceso donde ocurre sublimación inversa es. También vamos a tener en cuenta el gráfico que se encuentra a un lado del texto. Este tiene varios números, los cuales nos indican cómo está la temperatura. Entonces, el 4 dice que va de sólido a gaseoso. El 3 dice que está de gaseoso a sólido. El 2 dice que está de gaseoso, pasa por líquido y queda en sólido. Y el 1 nos dice que estaba en sólido, pasa por líquido y queda en gaseoso. Luego volvemos al texto y nos dice que cuál es la flecha que mejor representa el proceso de sublimación inversa. Como podemos observar, el proceso de sublimación inversa es cuando un gaseoso vuelve a estar en sólido. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la 2. O sea, la D. Cuando un átomo se transforma en un ion o cambia el número de oxidación, ganancia o pérdida de electrones, ocurre siempre en la capa más externa. Con base a esto, la configuración electrónica del elemento Z igual a 26 se transforma en un anión con carga -2. Es A. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, C. B. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Y por último, D. 1s2, 2s1, 2p7, 3s2, 3p6, AS2 y 3d8.
Para tener en cuenta esto tenemos que ver la carga del elemento y por lo tanto la respuesta correcta sería la respuesta A, con 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4P6, 4S2 y 3D6, ya que al ganar los electrones y formar un anión con carga -2, la configuración sería esta. Bueno, seguimos con la primera pregunta. Se preparan 3 mezclas en un laboratorio, como se indica en el cuadro. Los procesos de separación que mejor permiten recuperar las sustancias originales de cada mezcla son respectivamente: mezcla 1, heterogénea, formada por un sólido y un líquido. Mezcla 2, heterogénea, formada por 2 líquidos inmiscibles. Mezcla 3, homogénea, formada por líquidos miscibles. A. Filtración, decantación, destilación. C. Destilación, filtración, decantación. B. Filtración, decantación, evaporación. D. Decantación, filtración, destilación. En este caso, la respuesta correcta sería la D. Decantación, filtración y destilación. Esto se debe a que la mezcla 1 se usaría la decantación, ya que esta permite separar el sólido del líquido. Luego la filtración para partículas finas y finalmente destilación para purificar el líquido. En la mezcla 2 primero se realiza la decantación para separar los líquidos. Después puede haber filtración si es necesario y luego destilación para separar las impurezas. Y por último la mezcla 3. El método adecuado sería la destilación para separar líquidos miscibles por sus diferentes puntos de ebullición. Bueno, ahora seguimos con la pregunta 2. En el diagrama de fases de una sustancia X es el siguiente. De acuerdo con el diagrama, si la sustancia X pasa de las condiciones del punto 4 a las condiciones del punto 3, los cambios de estado que experimentan son: A. Fusión y evaporación con aumento de temperatura y a presión constante. B. Fusión y evaporación con aumento de temperatura y aumento de presión. C. Condensación y solidificación con disminución de temperatura y a presión constante. D. Licuefacción y solidificación con disminución de temperatura y aumento de presión. Para la respuesta de esta pregunta tenemos que tener en cuenta el diagrama que se encuentra a un lado de esta. Y por lo tanto la respuesta correcta sería la C, condensación y solidificación con disminución de temperatura y presión constante. Eso se debe a que en el punto 4 la sustancia está en la fase líquida. Al pasar al punto 3 la sustancia entra en una fase sólida. Esto indica que el cambio de fase es líquido a sólido, lo que corresponde a una solidificación. Además, esto ocurre cuando una disminución tanto de temperatura como de presión según el diagrama. Luego seguimos con la pregunta 3. La imagen nos muestra un método de separación de mezclas llamado destilación, el cual se utiliza para separar mezclas de líquidos miscibles, para lo cual no es necesario: A. Llevar alguna de las sustancias a su punto de ebullición para evaporar y luego condensarla. B. Utilizar un matraz para que haya una buena reacción entre las sustancias. C. Utilizar un refrigerante para licuar la sustancia con el menor punto de ebullición. D. Condensar la sustancia que tiene el menor punto de ebullición. Para esta respuesta también tenemos que tener en cuenta la imagen que nos sale a un lado del texto, y la respuesta correcta de esta sería B. Utilizar un matraz para que haya una buena reacción entre las sustancias. Esto se debería a que no es necesario utilizar un matraz que fomente una reacción química entre las sustancias, ya que la destilación es un proceso físico, no químico. Bueno, continuamos. Ahora seguimos con el primer punto, el cual dice: los elementos de la tabla periódica están organizados de menor a mayor según su número atómico. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos A y B. Los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. El profesor de química les solicita.
Para responder el primer punto, tenemos que tener en cuenta el texto anterior mencionado y la gráfica de Moller que tenemos a un lado de los textos. Bueno, para el primer ejercicio se resolvería así. El elemento Z igual a 4 tendrá una configuración electrónica de 1s2 y 2s2. Por lo tanto, este pertenece al grupo 2 porque es su último número y al periodo 2 porque es su superíndice final. Luego seguimos con el elemento Z igual a 25, el cual tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 y 4s2. Por lo tanto, podemos definir que este pertenece al grupo 7 y pertenece al periodo 4. Luego seguimos con los elementos Z igual a 20. Su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Por lo tanto, este pertenecería al grupo 2 debido a su superíndice y al periodo 4 debido a su último número de su configuración electrónica. Luego seguimos con el número Z igual a 16, el cual su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Este pertenece al grupo 16 debido a que sus superíndices se suman y pertenece al periodo 3 debido a que es el último número de su configuración electrónica. Y por último está el elemento Z igual a 30. Su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Por lo tanto, este pertenece al grupo 12 porque sus superíndices se suman y está en el periodo 4 debido a su último número de la configuración electrónica. Bueno, ahora seguimos con el punto 2. El punto 2 nos dice que elaboremos el esquema de la tabla periódica. Para este punto tenemos que tener en cuenta que la tabla periódica tiene 7 filas verticales y 18 columnas horizontales. Por lo tanto, esto será básico para elaborar el esquema de la tabla periódica. Aquí hay una imagen la cual muestra lo que es el esquema de la tabla periódica y esto nos ayuda a diferenciar cuál es la zona A, B y otra vez la zona A. Bueno, ahora seguimos con el punto 2. El punto 2 nos dice que elaboremos el esquema de la tabla periódica. Para este punto tenemos que tener en cuenta que la tabla periódica tiene 7 filas verticales y 18 columnas horizontales. Por lo tanto, esto será básico para elaborar el esquema de la tabla periódica. Aquí hay una imagen la cual muestra lo que es el esquema de la tabla periódica y esto nos ayuda a diferenciar cuál es la zona A, B y otra vez la zona A. Bueno, y por último tenemos el punto 4, el cual nos dice determina cuáles elementos tienen propiedades similares. Bueno, para esto los elementos Z4, Z20 pertenecen al grupo 2, por lo que comparten propiedades químicas similares. Esto depende del grupo o periodo. Si los grupos o periodos se repiten, estos elementos van a tener propiedades similares. Esto lo podemos ver en el Z4 o Z20 como ya lo mencioné. Y luego está el Z16 que comparte propiedades con otros elementos del grupo 16 como el oxígeno, ya que pertenece a los afígenos.